Hola, ¿qué tal? Magnífico día para toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas. Bueno, hoy les deseo un día abundante, un día estupendo, un día donde el universo conspire en favor de cada uno de nosotros a tal punto que marque nuestras vidas en bien para siempre. Ese es mi deseo, es mi decreto, es mi vibra y mi energía activa enviada a favor de todos y cada uno de ustedes. Bueno, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, Venezuela, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, hoy vamos a continuar con el desarrollo y el avance de este tema que está en la mesa, que está servido. Hoy pues estaremos cubriendo la cuarta cápsula del tema que hemos titulado Migraciones en el entendimiento. Y para ello, yo les voy a pedir por favor que ubiquen una Biblia, ya sea en digital o en físico, y si puede me acompaña con la lectura que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Yo voy a parafrasear la lectura, usted pues la puede leer allí tranquilamente. Esto es Pablo orando, orando al Padre para que les dé a la iglesia espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de Jesucristo. Luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuál era el propósito que Pablo expresa de que los ojos del entendimiento fuesen alumbrados en las personas? Aquí viene la intención o, digamos, el propósito. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, o sea, que más allá de que tus ojos se abran, que tu entendimiento se active con un conocimiento, con una iluminación, producto de una revelación, tú no puedes saber, yo no puedo saber. Y eso es una realidad. Eso es un principio universal, eterno. ¿Ok? Para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es su herencia en nosotros los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es decir, era necesario descubrir todo esto, que la iluminación que produce el entendimiento, que no es otra cosa más que un despertar. O sea, cuando alguien está despierto, alguien está consciente. Cuando alguien está consciente, tiene certidumbre, tiene visión, tiene un horizonte claro y definido de lo que está pasando, del por qué y para qué de lo que está ocurriendo, número uno. Y número dos, también le muestra y le enseña cuál es su competencia y su actividad dentro de ese acontecer. Es muy importante todo esto, claro que lo es. Escucha bien, analizando el desarrollo de lo que fue la iglesia durante el primer siglo, que fue un embrión. La iglesia es una palabra tardía, es decir, que aparece tarde, ya cuando el griego se había escrito y por causa de las restricciones que la Biblia ha sido sometida por casi, o sea, se calcula que la han reescrito más de 1500 veces y en esas restricciones se le han hecho modificaciones, extracciones, montajes y añadiduras. O sea que quien pretenda creer que conoce la Biblia porque está leyendo una versión o una traducción, lamentándolo mucho, se lo digo con toda humildad y con todo respeto,
pero usted se está dando una cita con las malas interpretaciones. A esto se le suma que están apareciendo nuevos testamentos griegos con un griego moderno, con un griego donde su lengua sigue viva, mientras que originalmente el griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento es una letra muerta. Ya no existe, ya no está presente, no está activa, no tiene validez. Sin embargo, cuando lo estuvo, en esa lengua fue que se escribió el Nuevo Testamento, el conocido el Koine. Y allí es donde se originaron y se formaron las palabras del Nuevo Testamento. Es allí donde podemos encontrar su morfología y su etimología. Bueno, cierro este paréntesis porque no tiene directamente que ver con el tema, pero sí tiene indirectamente algo que ver. Ok, entonces, los ojos del entendimiento se alumbraban, la persona ha despertado una realidad que Pablo, acá en Efesios capítulo 1, enumera cuál era la necesidad de la iglesia en cuanto a despertar para conocer y para hacer una praxis, para apropiarse, para empoderarse, para aplicar, etcétera, etcétera. Para vivir, disfrutar de lo que era, ¿ya? De cuál era su misión, para lo cual estaba planteada en el planeta. Eso era el propósito. Dios, el Dios de la Biblia, se puede ver que era un Dios de consumaciones. Era un Dios de realizaciones. No era un Dios que se quedaba pegado con un tema y pasaban 500, 1500 años para poder terminarlo. Ese no es el Dios que la Biblia registra. Por lo menos no lo concibo así, no lo percibo así. Ahora bien, entonces la palabra iglesia es una palabra tardía. La iglesia originalmente fue el reino de Dios manifestado en la tierra. Luego esta palabra aparece tardíamente y muchos la utilizamos como un proceso embrionario, es decir, fue el embrión, fue la fase, la etapa inicial de niña, de bebé de la iglesia. Ahora bien, la iglesia era un proyecto, era un ente con un potencial extraordinario inmerso. Era un paquete de realidades espirituales que a la medida que se iban manifestando y proyectándose en el tiempo y en el espacio del primer siglo, cada una de estas manifestaciones iba arrojando o iba manifestando un estatus transitorio, escúchese bien, un estatus transitorio de lo que se conoció como iglesia. Cuando hablo de un estatus transitorio, estoy hablando de que todo lo que se dijo de la iglesia en las cartas, especialmente el apóstol Pablo, en sus narrativas, era algo transitorio, era algo que estaba manifestado mientras se cumplía o se consumaba la misión y el propósito para lo cual fue creado. Eso es muy importante entenderlo. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Tomo este ejemplo porque aplica perfectamente a lo que estamos hablando. Las migraciones en el entendimiento. Porque no puede haber una migración en el entendimiento, o no la pudo haber en el caso del primer siglo, si no había una manifestación expresada, una manifestación proyectada. No podía haber un entendimiento o no podía haber la migración en el entendimiento de la iglesia. Ahora bien, todas estas manifestaciones, todo este paquete de realidades que la iglesia comportó o contuvo y que fueron cerradas en sellos, como los dije en la clase anterior, iban a ser partes progresivamente de los kairos que se iban a estar manifestando, que no eran otra cosa que la voluntad perfecta y agradable de Dios de forma progresiva, variada, intercambiada,
Porque bien lo dijo el autor a los hebreos. El autor a los hebreos introduce el libro diciendo que Dios en otro tiempo, habiéndole hablado a los padres, esto es Abraham, Isaac y Jacob, muchas veces y de muchas maneras, y me gusta esa última frase, de muchas maneras. ¿Por qué? ¿Qué nos está indicando esto? Que Dios nunca habló de la misma manera. Dios nunca hizo las cosas de la misma manera. De hecho, Dios hizo una cosa varias veces, pero no de la misma manera. Porque Dios no es ese ser que se está, qué sé yo, rascando la cabeza porque se le presentó una situación y no haya cómo resolverla. Y mucho menos es ese ser que va a buscar repetir un antídoto, una fórmula o un recurso que ya lo había hecho en el pasado. Te explico esto, mira. Según la Biblia, la narrativa de la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento, las aguas se dividieron 3 veces. Supongamos de que todo lo que está diciendo la Biblia es verdad. Las aguas se dividieron 3 veces. Demos eso por cierto, ¿ok? Pero observa que en las 3 veces que se dividieron las aguas, se usaron 3 métodos distintos. Número 1, cuando el Mar Rojo se dividió, ¿cuál fue el método o la herramienta que Dios utilizó para dividirlo? La vara de Moisés. Con la vara de Moisés, el Mar Rojo se dividió, según la narrativa de la Biblia. Luego se dividió el río Jordán en 2 partes. También, ¿quiénes o cuál fue el método, la herramienta que utilizó Yahvé para dividir el Jordán? Los pies de los sacerdotes que andaban con Josué. Ellos tocaron las aguas y las aguas se dividieron en 2. Y una tercera vez, porque dividir las aguas es un mismo hecho, una tercera vez se usó un tercer método distinto, que fue el manto de Elías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios nunca repite lo mismo. Dios habla muchas veces y no siempre de la misma manera. Entonces, todas estas manifestaciones que iban a ocurrir en el lapso del pacto de la gracia, en el desenlace del pacto de la gracia, porque todas estas realidades obedecen a un pacto concertado, establecido para obligar a las partes a cumplir con las promesas. Y las promesas eran todas estas bendiciones que estaban contenidas a lo interno de la iglesia, en su interior. ¿Sí me estoy explicando? Todas estas realidades se iban a proyectar, se iban a manifestar progresivamente. Pero es muy importante entender, porque es aquí donde se está cometiendo un error garrafal, y lo digo con mucha humildad y con todo el respeto que merecen estas personas, las que hoy creen que la iglesia está presente, las que hoy esgrimen y arguyen en favor de muchos de estos estatus que fueron transitorios. Pues usted va a tener que entender de que esas cosas, esas entidades fueron absolutamente transitorias, fueron estatus, fueron condiciones que la iglesia recibió durante el desarrollo del propósito de Dios, de los kairos de Dios, contenidos en un acuerdo, en un pacto, pero estando dentro de la iglesia, y ella misma con los sellos rotos, como se lo expliqué ayer, lo iba a estar manifestando. Cada uno de estos estatus que el apóstol describía a la iglesia, con cada uno de ellos hay que entender de que todo esto era un tránsito
con tiempo de caducidad. El único estado, escúchese bien, el único estado eterno del que disfruta el ser humano hoy por hoy es el ser. Es el mismo ser que hizo el universo, que configuró el universo, que le estableció sus leyes, sus principios, que creó y conformó cada elemento que lo constituye. Incluso fusionó algunos elementos y de esa fusión se originaron otros nuevos elementos que constituyen el universo. Todo eso lo hizo el ser. Ese ser, que es eternidad, que es inmortalidad, es quien está despertando en nuestros días, en cada hombre y en cada mujer, sin importar su color, sin importar su clase social, sin importar su nacionalidad, sin importar su tribu, lengua, sin importar ninguna frontera ni división. Ese es el ser. En muchos durmiendo, en otros despertando y en otros un tanto más avanzado en el despertar. Pero todas o todos los estatus que usted consigue en la Biblia, que se le dieron a la iglesia, todos fueron transitorios. Y cuando hablamos de transitorios, hablamos que tenían su tiempo de caducidad, de prescripción. Corrijo, de terminar, de concluir, de ser consumado. Y esto pues es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si usted quiere entender la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios que se llamó la iglesia, pues va a tener que entender esta parte. Por ejemplo, cuando usted habla de pueblo y habla de ciudadanía, está hablando de una misma cosa, en una misma cosa, en dos fases distintas. Por ejemplo, cuando habla de pueblo, habla de la masa amorfa del conglomerado de individuos. Un pueblo es un conglomerado de individuos que ignoran responsabilidades, privilegios, beneficios, compromisos. No saben cómo hacer uso de un derecho por causa de un estatus que tienen, porque son mentalmente amorfos. Por eso es que usted ve el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento todo el tiempo dependiendo de que Dios hiciera algo. Igual pasó en buena medida en el Nuevo Testamento. Por eso es que Dios le dijo a David con respecto a Moisés, le dijo, yo a mi pueblo Israel en el desierto le mostré mis obras. Y usted ve la historia del Israel en el desierto y es pura queja, pura murmuración, puro chisme, puro lloriqueo, puro berrinche. Y Dios mostrándole y cayéndoles carne y todo eso del cielo, pan, agua, qué sé yo, terremotos, nubes de fuego durante el día. O sea, un espectáculo sobrenatural, según la narrativa de la Biblia. Sin embargo, todos murieron, todos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque eran personas sin entendimiento, eran pueblo, eran masa amorfa. Pero a Moisés le mostró su camino. Moisés sí fue más al aspecto de ciudadano, donde aprendió a tener una responsabilidad, un compromiso, donde aprendió que tenía privilegios, responsabilidades, y por eso le hacía los reclamos que en algunas ocasiones le hizo a Yahvé. Acá, en el Nuevo Testamento, está pasando lo mismo. La iglesia está migrando de pueblo, de asamblea, a hijo de Dios. Pero para que esa migración de asamblea o iglesia, que es el aspecto amorfo, es el aspecto embrionario de este ente, del ser,
tenía que haber, tenía que suceder, tenía que intervenir una transición en el entendimiento. Pero como el tiempo se nos agotó, entonces este será el tema para mañana en una quinta cápsula. Esta es la cuarta cápsula que estamos grabando. Entonces el tiempo que me queda es para enviarle un fuerte abrazo a través del viento. Usted salga al aire libre, al patio, al frente, a la calle y recíbalo de mi parte. Le deseo un estupendo y abundante día.